Pablo a Colosa. Y el apóstol Pablo le manda esta carta, probablemente el predicador en ese lugar se llama Epafras. Probablemente haya sido el predicador, porque esa carta así lo menciona, así lo dice, que Epafras probablemente haya sido el predicador en ese lugar. La carta habla de misterios, la carta habla también de nuestro Señor Jesucristo, la imagen misma que es cabeza de la iglesia. También nos habla la carta del apóstol Pablo en 2 ocasiones mínimo, habla de los misterios que fue enseñado a todos y cada uno de nosotros, hablando del plan de salvación, que estando lejos nos acercamos a nuestro Dios, les habla a los hermanos, les habla a los amos también, pero nos queremos concentrar en el capítulo 2 de Colosenses. El capítulo 2 de los Colosenses nos habla de que nosotros en Cristo tenemos la plenitud. En Cristo no necesitamos más, porque con Él estamos completos. Vamos a darle lectura el apóstol Pablo a los Colosenses. Carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosenses, carta a los tesalonicenses. Pueden buscarle ahí en el celular, o si tienen una Biblia también lo pueden abrir. Colosenses capítulo 2 del versículo 8 al 14. Ahí vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios en esta hermosa mañana. Dice la palabra de nuestro Dios así: mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Y luego dice el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Hasta ahí vamos a leer y vamos a ir a Dios en oración, poniendo estos versículos de la palabra de Dios en las manos de Él, para que nos dé la sabiduría y nos guíe, para que nosotros podamos entender de su palabra. Eso es todo lo que vamos a pedir en esta mañana. Oremos. Padre Dios, te pedimos sabiduría, conocimiento, la única y necesaria, Padre, para poder entender el mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Ayúdame, Padre eterno. Perdóname mis faltas y pecados. Queremos simplemente transmitir tus palabras al pueblo que no te conoce, pero también al pueblo de Dios, y para todos los que no han obedecido, que tú, Señor, nos dé la guía. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Ahí en la palabra de nuestro Dios, en el versículo 8, nos habla la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe. Ahí vamos a sacar un asunto que lo podemos poner para no hay confusión. En Cristo Jesús no tengamos confusión, no hay confusión, pero que sea la palabra, que no hay confusión, que no haya confusión. En el versículo 9 y 10 encontramos un servicio a Dios bíblico. Un servicio a Dios bíblico. Ese es el segundo asunto. El tercer asunto, encontramos ahí un pacto para que nosotros tengamos, una circuncisión. El tercer asunto, una circuncisión en el versículo 11 y 12, una circuncisión por medio del bautismo. Ese es el tercer asunto.
una circuncisión por medio del bautismo, y lo vamos a ir colaborando con el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y lo vamos a ir desglosando conforme vayamos avanzando por medio de la predicación. Y en el cuarto asunto, anulando el acta de los decretos. También de la misma manera nos habla el apóstol Pablo que está anulado, que ya pagó el pago por todos y cada uno de nosotros. El decreto en aquellos tiempos venía, si alguien estaba en culpa, venían y pagaba el pago y se ponía un sobre, una carta, y se pegaba en la puerta o en la pared, y aquella persona podía ser libre. Y también a una colaboración del Antiguo Testamento, la ley, para que nosotros entendamos que ahora estamos bajo la gracia. Ese es el punto. Fíjense bien, ¿ok? No nos vayamos a confundir, porque pues si yo me equivoco, pues todos nos equivocamos, y no queremos que nosotros vayamos ir a vivir eternamente en el cielo, y que tengamos una bonita comunión con Dios, no con las palabras de Rogelio, porque podemos equivocarnos, y es uno de los asuntos que nos va a llevar a esa enseñanza. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en el versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, y no según Cristo, una enseñanza, que no haya confusión en nosotros, porque podemos caer en una confusión. Claro que sí. Por eso el tema en esta mañana, fíjense, es en Cristo. Dice: estás completo en Cristo. No necesitamos nada más que la palabra de Dios. Dice 5:39, es más, 4:11 de primera de Pedro. El que habla, en primera de Pedro, les voy a dar este texto muy mencionado, pero también muy claro y muy directo. El que hable conforme a la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:11. El que ministre conforme el poder que Dios da, para que sea Dios glorificado en su Hijo. Por eso tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo y que sigamos, que nadie sea engañado por filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Cuántas tradiciones de los hombres? Fíjense, hace algunos días también oíamos que es el día de la mujer, el día del padre, el día de la madre, el día del niño, el día de tantas y tantas cosas, pero es la tradición. Y doy estos ejemplos porque no quiero ir tan directo. Que la palabra de Dios sea la que hable. Escudriñad la Escritura, porque os parece que en ella tienes la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la tierra, cuando le preguntaban a nuestro Señor Jesucristo: ¿qué dices tú del templo? ¿Qué hay de tu venida? Le preguntaban allá en Mateo capítulo 24, que lo conocemos muy bien. ¿Ves todo esto? ¿Ves? Pero yo os digo que no quedará piedra sobre piedra. Pasaba por el templo, pasaba por Jerusalén. Tantas y tantas cosas que le decían. ¿Qué será de tu venida? Le preguntaban. Bueno, ahí en Mateo 24, porque se levantarán, dice, cuando está hablando de todos ellos, dice: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Pero se levantarán falsos cristos, hablando que no haya confusión. Es el primer asunto, que no haya confusión, falsas enseñanzas, el primer asunto, porque en Cristo estamos todos completos. Porque en Cristo no necesitamos más que la palabra de nuestro Dios. Porque dice Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cuántas
hermanos que han llegado a Cristo se han ido, porque encontramos otro tipo de enseñanza. Queremos que nos enseñen lo que nosotros queremos y no lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo. No lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo, porque en Jesucristo todos estamos completos. En la palabra de nuestro Dios estamos completos. Es cierto que estoy aquí enfrente, pero que sea la palabra de Dios la que nos dice y nos enseña. Es cierto que hay directores de escuela, es cierto que hay maestros de jóvenes, es cierto que algunos tenemos el don de enseñar a los demás, pero que siempre va a ser o que siempre sea la palabra y que siempre sea nuestro Dios el que nos enseña. Fíjense cómo dice en el Evangelio, nada más un versículo que me viene a la mente ahorita, el versículo 6:45 del Evangelio de Juan nos dice que Él es el que nos enseña. Él es el que nos dice cómo son las... Fíjense ahí en el 45, escrito está en los profetas, 6:45 del Evangelio de Juan, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Viene a mí. Pero todos vamos a ser enseñados por Dios. ¿Cómo vamos a ser enseñados por Dios? Por la palabra de Dios, por la palabra Biblia. Esa es la que nos va a enseñar. Ese es para que nosotros no caigamos en mentiras. En mentira. Porque muchos se desviaron. Muchos se fueron. Emineo y Alejandro, fíjense ahí en la primera carta a los Corintios, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, algunos se perdieron, algunos naufragaron. ¿Por qué naufragaron? Porque pensaron, no penséis más de lo que está escrito. Fíjense ahí en la primera de Timoteo, en el capítulo 1. Estoy cerrando, pero aquí ahorita encontramos. Fíjense ahí lo que es segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 15 en adelante. Fíjense, hablando de este mismo asunto para que nosotros tengamos cuidado de que hay falsa enseñanza. Así como fueron enseñadas, así como había en aquellos tiempos profetas engañadores, así como en los tiempos de Jeremías, así como en los tiempos de Moisés, así en este tiempo va a haber personas que van a aprovecharse de las enseñanzas para de cualquier manera, equivocadamente o lo que sea, van a usar cosas para engañar al mundo. Y por eso nosotros tenemos que tener bastante cuidado. El que hable conforme a la palabra de Dios. Ya lo dijimos, primera de Pedro 4:11. Pero dice el apóstol Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero dice ahí, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad. La palabra de verdad. Y luego dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más al pecado, a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto. Emineo y Fileto. Como gangrena, como pudrición, en los tiempos del apóstol Pablo, en los tiempos de Cristo, en los tiempos de Moisés, en los tiempos de los reyes, había falsos profetas, como falsos maestros, y que nosotros tengamos mucho cuidado cómo nosotros vamos a ser enseñados. ¿Cómo vamos a ser enseñados? Que tengamos bastante cuidado. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad. Porque en Cristo estamos completos. No hay confusión.
porque en la palabra de Dios, para ser más directo, no hay confusión. Fíjense cómo dice ahí 1 de Timoteo 4, 1 en adelante. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Quiénes? Todos los que hemos conocido la verdad. Que muchas veces nosotros nos podemos desviar. Que sea la palabra de Dios que nos enseña. Que sea siempre la palabra de Dios que va a ser lámpara es a tus pies, tu palabra, que tengamos bastante cuidado porque nosotros nos podemos perder, nosotros podemos desviarnos, ¿sí? Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 2, ahorita voy a continuar, dice, procura con diligencia, dice ahí, no déjenlo busco en Hebreos, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión, desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? La palabra de Dios siempre tiene que salir adelante, siempre tiene que ir enfrente. Es cierto que nosotros nos gusta buscar geografía, es cierto que nos gusta aprender de las enseñanzas que tenían los judíos o que tienen todavía hasta el día de hoy. Es cierto que nosotros podemos buscar tantas y tantas como las alegorías, como las parábolas, como un mini, como tantas y tantas cosas, herramientas que nosotros usamos, pero que tengamos bastante cuidado que la palabra de Dios es siempre la que va a ir por delante. La palabra de Dios es la que nos va a hablar y la que nos va a dar la salvación. Continuamos con 1 de Timoteo 4, 2. En el capítulo, no lo terminé ese versículo, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada, quemada, toda la conciencia, con el propósito de que todos y cada uno de nosotros vayamos y lleguemos. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. La palabra de Dios siempre nos va a llevar a lo correcto, al Padre, al cielo. Pero que tengamos cuidados, que hay confusión en el mundo. Pero con Cristo estamos completos. En Cristo tenemos que confiar en la palabra. Tradiciones de los hombres, ya viene este mes que continúa, es más, uno de estos, para la otra semana tenemos una costumbre de hombre, y para el otro mes tenemos varias costumbres de hombres. Que sea eso, que no nos arrastre, que no nos lleve, que no lleguemos al naufragio como fue Emineo y Fileto. Por eso es que el primer asunto, que no haya confusión, porque en Cristo estamos completos. Punto número dos, ahí en el 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completo, el que es la cabeza de todo principado. ¿Qué más buscamos? Un servicio a Dios bíblico. Es lo que estamos haciendo en esta mañana. Un servicio de acuerdo al renglón bíblico. Bíblico a nuestro Dios. Que nosotros no podamos movernos de ahí, de la palabra de Dios. Sí, es cierto, pero esto quiere decir esto. Muéstramelo con la palabra. Muéstramelo con la Biblia. Que nosotros entendamos de qué viene hablando del texto y contexto. Pero que nosotros no caigamos en sus mentiras. Que nosotros no creamos en las cosas que yo pienso, que yo digo, que se agrada. No.
no es así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres en otro tiempo por medio de los profetas, en estos postreros tiempos, Hebreos 1 y 2, en estos postreros tiempos nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el planeta, la tierra, y que nosotros no tenemos nada que pensar de más. Haya este sentir en el cual hubo en mí, en Apolo 6:4 de la primera carta a los Corintios. Que haya este sentir que hubo en mí, en Apolo, para que no penséis más de lo que está ya escrito. Pero con Él tenemos todo. Dios hablando del segundo asunto, que nosotros entendamos que Él es cabeza de la iglesia. Y con Él está completo. Él tiene toda la plenitud de la deidad. Fíjense cómo dice ahí en Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15, Colosenses 1:15, y ahí nos habla de la deidad, nos habla de la plenitud, pero también Él es cabeza de la iglesia. Él es que tiene todo complemento, tiene todo completo. La preeminencia, fíjense el 1:15 de Colosenses 1:15, Él es la imagen de Dios invisible. Lo voy a leer de nuevo, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, el primero que resucitó, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron criadas, fíjense, en Él fueron criadas, no perdamos el contexto, en Él fueron criadas. Él es Dios, nuestro Señor Jesucristo es Dios, Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En primera de Juan 5, lo encontramos por allá, Primera de Juan 5, pero que ahorita lo vamos a buscar. Dice en el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Hablando de Jesús, fue creación, Él hizo el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella, lo que estamos leyendo en esta mañana. Dice el 17, y Él es antes de todo. ¿Quién? Jesús. Antes de la creación, Él no es creación, Él estaba cuando estaba haciendo las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, Oye, pero se murió también la hija el hijo de la viuda de Naín. Sí, resucitó y vivió, pero se volvió a morir. Bueno, ¿qué pasó con la hija de Jairo? Sí, nuestro Señor Jesucristo la resucitó, sí, pero volvió a morir. ¿Qué pasó con Lázaro de Betania? Sí, resucitó. Claro que resucitó, volvió a morir. Pero nuestro Señor Jesucristo resucitó y ya no, Él está vivo. Él está entre nosotros. Él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Con Él estamos completos. En Cristo es el tema en esta mañana. ¿Estás completo? En Cristo. Él es Él es la imagen misma de Dios. Él es la imagen, Él es antes de todas las cosas. Le dije, les quedé de ver el primera de Juan, en el capítulo primera de Juan, en el capítulo 5, dijimos, 5, primera de Juan 5, 7 me parece, ahí, fíjense en el 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Primera de Juan 5, 7. Pónganle ahí en el celular, búsquenle. Vamos a hacerle buen uso a los celulares en esta mañana. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Hijo, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Ahí estamos completos.
con Él estamos aquí y no nos hace falta nada. Él es Dios, Él es el Padre, pero Él está entre nosotros, parte de la divinidad. Parte para que nosotros entendamos que con Cristo nada nos falta. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y le pregunta a uno de sus discípulos, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y nos basta, dice en el Evangelio de Juan 14:8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. En el 9, el Evangelio de Juan, en el 14:9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Le hace una pregunta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace todas las cosas. Creedme que yo soy el Padre, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros, Él es la imagen misma de Dios, parte de la divinidad, para que nosotros entendamos que con Él no nos hace falta nada. Con Cristo estamos completos. ¿Por qué no vienes a Cristo? Ven y cuánto estás. Él es amplio en perdonar, para que nosotros lleguemos al conocimiento, el cual quiere que todos seamos salvos y vénganos al conocimiento de la verdad. Para que vénganos al conocimiento de la verdad, porque con Él estamos completos, porque Él es cabeza, porque Él es parte de la divinidad, para que nosotros nos acerquemos a nuestro Dios, para cuando Él venga, para cuando nosotros estemos listos y preparados, para cuando nuestro Dios nos llamare, que estamos completos en Él. Dice Romanos 9:5, ¿de quién son los patriarcas? ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, el cual es Dios? Nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo en la tierra, era la misma imagen de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. A Dios nadie lo ha visto jamás. Nadie lo ha visto jamás. Parte de la divinidad vino y se hizo hombre, para que una vez en su humanidad, porque era necesario nacer, así como nosotros participamos de sangre y carne, Él mismo vino y participó de lo mismo para quitarle el imperio de la muerte, esto es al diablo, y nosotros nos acerquemos a nuestro Dios. 2:14 de Hebreos. Fíjense en 2:14 de Hebreos, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, esto es al diablo. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo, el cual con gozo sufrió la cruz del Calvario, para que todos entendamos y creamos que nosotros podemos ir a vivir eternamente con Dios en los cielos. Es difícil que nosotros entendamos ello, para que nosotros nos acerquemos a Dios. Nos cuesta tanto creer de la misma palabra, mire, de aquí estoy sacándolo, de aquí usted puede ir al celular y ponerle y decir y preguntar y decir el texto. Hebreos 2:14, Hebreos 2:15. Hebreos 2, desde ahí, al cual de sus ángeles dijo Dios, jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrados de tus pies, al cual se hizo menor a los ángeles. Pero se hizo menor a los ángeles porque tomó forma de ser humano y murió por nosotros. Ahora se encuentra, pero es hijo de Dios y se sentó a la diestra de Dios.
el cual es hijo de Dios, y cuál de sus ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que te ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjense qué bonita es la palabra de Dios. Tantas cosas que nos tiene y nos dice, pero ahora nos hemos hecho cercanos a Dios, ahora, porque Él es cabeza de la iglesia. Que ahora tenemos la oportunidad de que nos acerquemos a Él. Él nos dio vida, dice Efesios capítulo 2, versículo del 1. Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Acerquémonos a Dios. Estemos con Dios. Y los que nos hemos acercado a Dios, tengamos paz unos para con los otros. Tengamos paz. No estemos en guerra. No estemos, seguir la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie mirará al Señor. También nosotros los que hemos obedecido tenemos una grande responsabilidad entre nosotros mismos para que nosotros nos amemos así como Cristo nos amó a nosotros. Aunque no es el tema. Aunque no es el tema, pero tristemente lo digo, que estas cosas suceden aquí en la tierra. Y es una pena, es una vergüenza, la verdad. Es una lástima que personas, voy a ser más directo, perdón, predicadores, no nos llevemos. No nos llevemos. Quiero decirle que usted está igual, pues yo estoy igual que todo el mundo. No vamos a ver a Dios si nos seguimos comportando. Fíjese cómo dice ahí, volviendo, vamos al tema. Dice ahí en Efesios capítulo 2, versículo 11. Efesios 2, capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, ¿por qué nos dice, le estoy tomando este tema? Está hablando a las iglesias que ya se habían convertido. Las cartas del apóstol Pablo le hablaba a la iglesia que ya se habían convertido. La iglesia en Colosa también ya se había convertido. Pero también, fíjese, porque a veces como que se sale del contexto, como que no lo entendemos. Dice el versículo 11, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no eran los partes del pueblo de Israel. Los que no eran los de parte de los que habían traído por el desierto, aquellos descendencia literal, aquellas personas que habían salido, que tenían, porque entraron a la tierra de Egipto entre 70 y 75, pero salieron como 600,000, sin contar mujeres y niños, puros hombres de guerra. Pero ahora tenemos libertad. Ahora podemos acercarnos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro le decía a Cornelio de Cesarea, le decía, ¿tú sabes cuán abominable es que un judío se junte con un gentil? ¿Tú sabes, sí o no? Sí, yo sé que, pero ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Esta es la decisión que nuestro Dios decidió, que nosotros tengamos misericordia para acercarnos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, para que nosotros entendamos los textos que estamos leyendo. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora tenemos la esperanza, la oportunidad. Cuando Dios nos llame, vayamos a vivir eternamente en los cielos. Que nos preocupemos por el día de mañana. Que nos acerquemos a nuestro Dios. Porque en Cristo Jesús estamos completos. Porque Él es cabeza de la iglesia. Pero que nosotros también entendamos que también tenemos la oportunidad de acercarnos a nuestro Dios. Punto número 3, ahí Colosenses capítulo 3, en el versículo 20, Colosenses capítulo 2, del versículo 11 en adelante. En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Fíjense el 12, sepultados con él, bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. En aquel tiempo, todo el tiempo, todos los que se habían acercado a nuestro Dios, es más, cuando el apóstol Pedro
cuando Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Leví hijo de Alfeo, y todos y cada uno de ellos se acercaron. Ellos estaban circuncidados, tenían que circuncidarse. ¿Por qué? Porque era la costumbre, era una ley. No es más, nuestro Señor Jesucristo vino y se circuncidó al 8º día. Se sometió a la ley de Moisés, pero Él anunció de antemano que venía una nueva esperanza bajo la gracia para que todos los que se acercaran a Él por medio del corazón. Este es un nuevo pacto, es un pacto que había hecho nuestro Dios con Abraham. Allá cuando cumplió los 99 años, que trajo a su hijo, a Isaac. Mira las estrellas del cielo, ¿cómo las miras? Así va a ser tu descendencia, Abraham. Circuncida, se mandó que se circuncidaran porque este es el pacto. Y todos los que salieron de la tierra de Egipto, todos estaban circuncidados. Pero nosotros ya no, ni es más. Cuando ya nuestro Señor Jesucristo quedó en la cruz del Calvario, ya no era necesario. Bueno, pues hermano Rogelio, pues ¿quién se circuncida? Claro que no se circuncida. Hasta el día de hoy, todos los que quieren llevar la ley, pues se tienen que circuncidar. Pero hablando del tema, porque aquí no está hablando el asunto, no porque yo lo esté metiendo ni me esté haciendo trabalenguas, está hablando que el bautismo que ahora corresponde es para salvación y no hay necesidad de ese rudimento, de que era circuncisión. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, vino y quitó todo ello y nos dio una nueva esperanza, para que nosotros los gentiles, dice ahí la palabra, para que vosotros ya no hay circunciso, ni incircuncisión, ni incircunciso, porque en Cristo Jesús todos somos iguales. Fíjense cómo dice Colosenses, hablando de ello, y cuando dice circuncisión, toda la ley quedó clavada en la cruz del Calvario para que nosotros no podamos pensar que la ley, que las cosas del viernes, que todos y cada uno de esas cosas quedaron clavadas en la cruz del Calvario, la cruz del Calvario. Y dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, fíjense, pero cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea que si tú no puedes llevar, no, es que yo llevo la ley menos circuncidado. ¿Ok? Pero aquí está diciendo la palabra de Dios que si tú, el que guardare toda la ley, pero si descuidare en un solo punto, se hace culpable de todos. Por eso fue necesario que nuestro Señor Jesucristo viniera y que ahora los gentiles tenemos la oportunidad que por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque en Cristo Jesús estamos completos. Es el tema en esta mañana. ¿Quieres ser bautizado para el perdón de pecados, para ser añadido a la iglesia y recibir el don del Espíritu Santo y en ser entrado al reino? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su gloria y todos los que hemos sido bautizados, todos los muertos que resucitarán de los sepulcros irán con nuestro Señor Jesucristo para recibirlos en el aire y así juntamente con ellos que habremos quedado en la mina en el día que nuestro Señor Jesucristo se manifieste. Pero hablando en cuanto al bautismo, es bien importante que todos y cada uno de nosotros podamos dar ese paso, porque es parte del complemento de nuestro Señor Jesucristo. En Él estamos completos. Fíjense cómo dice Gálatas capítulo, y el libro de Gálatas estaba completo. Pues ¿saben por qué? Porque la iglesia en Galacia se perdió. Y el cual quiere Dios que ninguno se pierda. No quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Fíjense cómo dice Gálatas capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Está pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo aquel hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y luego dice el 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habréis caído. Fíjense,
Pero en Cristo Jesús tenemos la oportunidad de ir a vivir eternamente en los cielos cuando nuestro Dios un pacto en Cristo. Es necesario que nosotros vayamos a vivir eternamente. Dijera, no, pues es que yo soy buena persona, yo puedo estar, yo voy al cielo, sí, pero ¿obedeciste? ¿Vas a ir a vivir eternamente en los cielos? ¿Por qué? Porque sigues los rudimentos, las tradiciones de los hombres. ¿Cuántos de nosotros seguimos las tradiciones de nuestros tatarabuelos? ¿Cuántos de nosotros tenemos las costumbres de la abuela? Y decimos, no, mi abuela fue así, mi abuelo fue así, en lo cual yo quiero ser así. Dios te está dando la oportunidad de que abras el sagrado libro, que mires cuál es la bendición que nosotros podemos o nosotros adquirir, de que nosotros vayamos a vivir eternamente en el cielo. Y que si tú, de alguna manera, si hay alguien que nos está, o que va a mirar esta predicación, y se da cuenta que está llevando parte de la ley y parte de la gracia, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 7, está hablando de la ley y la gracia. Así como la mujer está obligada a estar con su marido mientras que éste vive, y si uniera a otro será llamada adúltera. Pero si su marido muere, la mujer queda libre para unirse cuanto quiera. Y pone la ley. Pues la ley, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, porque la ley que vino hasta Cristo era una niñera, una tutela hasta nuestro Señor Jesucristo. Y no quiero ir a ver todos ese montón de capítulos y testimonios que hay, porque en Cristo estamos completos. Y que usted nos haga una llamada y que nosotros podamos sentarnos y hablar de todo, por todos los puntos, y podamos nosotros mostrarle con la Biblia, no con las palabras, que Dios quiere que tú vayas a ese lugar. Fíjense cómo dice ahí en Gálatas 3:17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Hablando tiempo patriarcal, porque luego vino la ley mosaica, pero no la abroga. Y luego no la abroga, pasa. Pero nosotros venimos con el bautismo. Y luego dice nuestro Señor Jesucristo, hablando de la circuncisión, pero toda potestad, en Mateo 28, 18 al 20, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Por lo cual, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado hasta el fin. Que yo les he enseñado y yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Eso dice en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. El bautismo que corresponde ahora nos salva. Si nosotros no podíamos ser salvos, nosotros no podíamos acercarnos a nuestro Dios. Dice Primera de Pedro 3, 21 y 22. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. No quitando las inmundicias de la carne. Dice la palabra de nuestro Dios, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la inspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Se acuerdan que estuvimos leyendo un texto ahí que decía, se hizo menor a los ángeles? Cuando dejó el cielo y vino y habitó entre nosotros, entre el ser humano, hace cerca de 2000 años. Se hizo menor. Dice Filipenses 2:5, el cual siendo en forma de Dios no estimó
ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo, tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la oportunidad, para que nosotros nos acerquemos a nuestro Dios. Dice el último asunto, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola del medio, la ley, y pagando lo que estaba en él, para que nosotros nos acerquemos a nuestro Dios, quitando la acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz, para que nosotros los gentiles nos acerquemos a Dios. Él ya pagó todo el pago, Él ya llevó tus pecados. ¿Qué hiciste? No lo sé, ni quiero saberlo. Pero nuestro Señor Jesucristo, mataste, violaste, hiciste lo que está, todo lo que hiciste, bueno, Él está dispuesto a perdonarte. Es más, ya no pagó, pero a perdonarte por medio del bautismo, Fíjense cómo dice ahí en Isaías capítulo 53, versículo 4, 53, 4 de Isaías. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, ¿quién? Sobre él, por sus llagas fuimos nosotros curados. 55, 3 dice. 55, 3 de Isaías. 55, 3 de Isaías. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias de David, la misericordia que tuvo David, que tuvo con David, la va a tener también con nosotros. Y hagamos pacto y vayamos a vivir eternamente con nuestro Dios. Él nos está dando la oportunidad. Está en Cristo, está completos en Cristo. Ese fue el tema en esta mañana. Está completos en Cristo. Venir al conocimiento, la afirmación, uno de los asuntos, que no haya confusión, que demos un servicio de acuerdo al renglón bíblico, que hagamos un pacto por medio del bautismo, no la circuncisión ya quedó clavada en la cruz, y una renovación con Dios. Venir y estemos a cuentas con Él. Si fueran grandes los pecados, si sus pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Cuando dice ahí, no quitando las inmundicias de la carne, si tú tuviste algún desliz y que fuiste adulterio o fornicación, y es un ejemplo, ¿ok? Fíjense bien. Y tienes sida, pues sí, pero Él te perdona. Estás en fornicación, Él te perdona, tengas lo que tengas, te limpia de todo pecado, no limpiando las inmundicias de la carne. Pero Él está así, levántate y ven a Él ahora y sin demora, que Él es amplio en perdonar, está completo en Cristo.